Bueno, yo tenía 22 años, había vuelto de la mili, y entonces en esa época todavía hacíamos la mili, en el año 1991, que era. Y entonces, bueno, fui a la escuela donde habíamos hecho todo y me dieron un par o tres de sitios donde ir. Entonces, uno de ellos era Ekler. Yo conocía a Ekler anteriormente de pequeños bolos que hacía de música, teatro, entonces me encajó bastante bien. La señora Casimiro llamó a casa de mis padres y entonces dijo, ahí va. Entonces, bueno, vine, hice la entrevista y bueno, pues encajé en lo que era pues el servicio técnico, que en esa época se llamaba servicio técnico, ahora se llama Tech Support, reparando simplemente. Entonces, bueno, como nos metimos un poco en el tema de la iluminación espectacular, que en esa época era digital y era todo pues especial, pues bueno, me especialicé bastante. Y llegó un punto que se necesitaba bastante soporte al cliente, pero soporte telefónico, entonces pasé a lo que es atención al cliente, pero más ya telefónico. Hasta que alrededor del año 2000, bueno, salió una vacante en el departamento de desarrollo, en la parte de mecánica, y el responsable en ese momento, Josep María Sanz, me dijo si quería pues hacer la prueba, mirar, porque era mucha parte digital, diseño mecánico. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Para mí desarrollo era como la meca en ese sentido de lo que era la empresa, era donde se hacían las cosas. Y desde ese momento, bueno, con el diseño mecánico, diseño de altavoces, he seguido dentro del departamento y he ido, pues bueno, acogiendo antes más el tema dibujo y ahora más ya pues la gestión de la gente que va viniendo a hacer trabajos más de diseño, de todo el tema mecánico. Hemos crecido mucho, hemos pasado de ser una empresa micro a una empresa con ansiedad de crecer, de mejorar, pero no solo a nivel facturación, sino a nivel personas, que es una parte muy importante. Hemos mejorado mucho, y entonces, bueno, yo creo que el mejor momento a lo largo de 30 años fue la resurrección que tuvimos cuando ya pensábamos que estaba todo perdido. El futuro es muy bueno. Tenemos mucha gente joven con mucho talento, con muchas ganas, con ideas muy buenas, que eso también forma parte de aquella mejora de la que hablábamos, pues que nos brindará un futuro muy bueno para gente así tipo yo, que ya tenemos una edad, pues vemos que realmente la gente que sube es muy buena. Pero a mí lo que me marcó mucho es el hecho de pasar, lo que te he comentado, del servicio técnico al departamento de investigación y desarrollo, al I+D. Antes ese departamento no era como ahora, que es muy abierto, muy transparente, era como un espacio allí donde estaban los alquimistas que de nada hacían un producto nuevo. Y para mí fue el hecho de pasar, no sé, como analogía sería de cambiar ruedas en un taller de un pueblo a poner ruedas en un coche de Fórmula 1. Esa era mi sensación, como me sentía yo, que era entrar en la élite del mundo mundial. Y bueno, y aquí estamos. Estoy muy contento de haber entrado allí porque me ha dado una visión muy importante y para mí fue un cambio mental que yo creo que me ha marcado el resto.